Vamos a la línea telefónica porque hacemos contacto con Pedro Calcaño. Él es el ombudsman tabasqueño y queremos pues abordar con él algunos temas que están en la mesa y que merece mucho la pena conocer la opinión, la postura de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Primero que todo, Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Emanuel. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder reflexionar temas de derechos humanos con tu auditorio. Gracias, Pedro, y yo agradezco estos minutos. Primero que todo, trascendió la semana pasada o en esta semana un video donde se observa que reclusos del Cerezo de Cárdenas golpean a uno de los involucrados en el asesinato de un niño en aquel lugar. Ya está enterada la Comisión Estatal de Derechos Humanos de este asunto. ¿Qué va a ser Derechos Humanos? Mira, en principio, cada vez que los medios publican algún tema que implique presunta violación de derechos humanos, nosotros lo iniciamos de oficio. En este tema en particular, el día que se publican, tuvimos acceso a diversa información, incluso por ahí un video, iniciamos el expediente y ya acudió la doctora de la comisión a certificar el estado de salud de cada uno de ellos. ¿Qué sigue aquí? Pedirle informes a la autoridad, hacer algunas investigaciones complementarias y emitir definitivamente el fallo que corresponda. En términos genéricos, creo que esta situación de alguna manera ilustra por qué cada año cuando se hace el diagnóstico penitenciario, el estado de Tabasco aparece en los últimos lugares. Si mal no recuerdo, el año pasado estuvo entre el 25 y el lugar 27. Y uno de los rubros precisamente que dan este lugar es lo que conocemos como el autogobierno, es decir, donde en las diferentes áreas de los centros de reclusión, quienes mandan son los internos, lo cual desde luego es algo indebido y que propicia que de repente, de motu propio, puedan agredir por diferentes razones a algunos internos. Probablemente eso es lo que haya sucedido con este caso. Entonces, ¿ya has hecho contacto con la autoridad penitenciaria? ¿Ya te pasaron información al respecto, Pedro? El contacto que se realiza en estos casos es solicitar de manera formal el informe de ley que ellos deben de rendir y lo deben de hacer en los siguientes 14 días. No recuerdo exactamente si fue ayer o antier que se solicitó el informe, de tal manera que les está corriendo el término para informarnos sobre la versión oficial de estos hechos. Bien, por otro lado, ¿nada más golpearon a uno de los detenidos por este asunto o fueron a los otros que también están detenidos? Porque en el video se ve solamente a uno de ellos. Se entrevistaron a los tres, se certificaron a los tres y los tres afirman haber sido agredidos. Bien, entonces eso está por ese lado. ¿Cuánto tiempo va a esperar CEDH para que le den la información? Bueno. Pedro, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. ¿En cuánto tiempo tendrías que tener una respuesta de la autoridad? Son 15 días naturales para que conteste. No recuerdo si fue ayer o antier que se solicitó, de tal manera que por ahí de mediados de mayo ya debe de estar satisfecha la solicitud de informes que les hicimos. En otro caso que también tiene que ver con un penal y precisamente en Cárdenas, el caso de la mujer detenida que dice haber sido violada por elementos de la Fiscalía del Estado y que por ese motivo quedó embarazada. Ya escuchábamos a la Fiscalía decir que bueno, le hicieron un ultrasonido a esta mujer y que ya llegó embarazada al penal, o sea que cuando fue detenida ya estaba embarazada. Sin embargo, ella acusa violación. ¿Ya intervino la CEDH en este asunto? Sí, también tenemos iniciado de oficio el expediente. Aquí también se solicita informe, se va a hacer valoraciones a la persona partiendo de cuál sea su versión detallada y a partir de ahí se van a recibir las pruebas que la autoridad tenga bien aportar y a partir de que se reciba la versión oficial, la Comisión Estatal va a determinar cuáles pruebas técnicas complementarias es importante desahogar para poder esclarecer este hecho. Bien, ¿platicaron ya con la denunciante? Ya se le fue entrevistado.
ella confirma su versión. Y sostiene el asunto de la violación, que fueron elementos de la fiscalía, ¿es así? Así es. Son las 7 de la mañana, 47 minutos. En otro tema, Pedro, empleados de la CEMATAP exigen la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por condiciones deplorables en las que se encuentran las instalaciones de la Central de Maquinaria de Tabasco, que según ellos ponen en riesgo la vida de los trabajadores. Esto lo acusó el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Dependencia, Tilo Pérez Cordero. ¿Ya intervino CDH en este asunto? Sí, también tenemos iniciado el expediente de oficio. Todavía no se realiza la inspección, se va a realizar la próxima semana, ya está programada, y también se va a recabar el informe de la autoridad. A partir de ahí se tomarán las medidas complementarias que se estimen necesarias para la debida integración del expediente. En cuanto a las recomendaciones que ha emitido la CDH al gobierno estatal por los diversos asuntos, ¿cuál ha sido la postura de gobierno? ¿Las asume? Hasta ahorita ha habido aceptación positiva de las propuestas y de las recomendaciones que ha emitido la Comisión Estatal, excepto por ahí una, en caso de feminicidio, que la Fiscalía se negó a aceptar. Bien, por otro lado, lo más reciente fue la recomendación, tengo entendido, y si no, corrígeme por favor, Pedro, que hizo la CDH por el desalojo de los maestros. ¿Es así? Bueno, técnicamente no es una recomendación, sino es una medida precautoria cautelar y básicamente un pronunciamiento público condenando la forma en que se atendió este suceso. A ver, para entenderlo bien, creo que vale mucho la pena entender la medida precautoria y la recomendación. ¿Cuál es la diferencia? La medida precautoria es simplemente una postura de la CDH y una recomendación si ya es en particular tener que hacer algo o modificar algo. Sí, mira, la recomendación es prácticamente la resolución del expediente donde se concluye que hubo violaciones a derechos humanos y se está precisamente recomendando acciones específicas. Los pronunciamientos se realizan cuando, como en este caso, era tan evidente el uso excesivo de la fuerza que aún antes de tener concluido el expediente, amerita hacer un pronunciamiento público haciendo precisamente el llamado para que este tipo de casos, que en estos días parecen ser muy frecuentes, pues no se atiendan en la misma forma en que a todas luces hubo exceso de fuerza. Pedro Calcaño, yo te agradezco estos minutos, te envío un fuerte abrazo. Gracias a ti, Manuel, y un saludo para todo el auditorio. Muchas gracias, buenos días. Hasta luego. Es Pedro Calcaño, el ombudsman tabasqueño. Avals Proveedora informa que cuenta